En las polvorientas calles de Santiago del Estero, donde el sol castiga sin piedad y la justicia se compra con monedas de plata, un hombre común se convirtió en leyenda. Su nombre era Santos Guayama, un gaucho de manos callosas y corazón noble que nunca imaginó que terminaría con sangre de jueces en sus manos. Esta es la historia de cómo la corrupción empujó a un hombre pacífico hacia el abismo de la venganza, una historia que Argentina prefiere olvidar pero que merece ser contada. Corría el año 1878 cuando Santos cometió lo impensable, asesinó a 5 jueces en un solo día. Pero antes de juzgarlo, debes conocer su historia. Porque este no fue un acto de locura, sino el resultado inevitable de un sistema judicial tan podrido que convirtió a sus víctimas en verdugos. Los mismos hombres que debían impartir justicia fueron quienes sembraron las semillas de su propia destrucción. La provincia de Santiago del Estero era en aquel entonces un feudo donde los poderosos decidían el destino de los humildes con un golpe de martillo. Los jueces no servían a la ley, servían a sus propios intereses. Y Santos Guayama, un simple trabajador de campo que solo quería vivir en paz con su familia, se interpuso en el camino equivocado. Lo despojaron de sus tierras con documentos falsos. Encarcelaron a su hermano con acusaciones inventadas. Violaron a su esposa mientras él languecía en una celda inmunda, acusado de un crimen que nunca cometió. Todo orquestado por 5 jueces que creían estar por encima de cualquier consecuencia. Pero subestimaron al gaucho silencioso que afilaba su facón en la oscuridad de su celda. Cuando Santos salió libre, no buscó abogados ni apelaciones. Sabía que el sistema estaba diseñado para proteger a los corruptos. Así que tomó la justicia en sus propias manos de la única manera que le quedaba, con acero frío y determinación absoluta. Lo que sucedió después estremeció a toda Argentina y expuso la podredumbre que carcomía sus instituciones. Si te gusta descubrir historias reales que desafían todo lo que creías saber sobre justicia y venganza, suscríbete a este canal ahora mismo. Dale like a este vídeo y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad o país nos estás viendo? Porque historias como esta no solo ocurrieron en Argentina, ocurrieron y siguen ocurriendo en todos nuestros países latinoamericanos, donde la corrupción judicial destruye vidas inocentes cada día. Esta es la historia de cómo la injusticia crea monstruos. De cómo hombres buenos se convierten en asesinos cuando el sistema falla. Y de cómo 5 jueces corruptos pagaron con su vida por creer que podían jugar a ser Dios sin consecuencias. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir sobre la justicia argentina del siglo XIX te hará cuestionar todo lo que pensabas sobre el bien y el mal. Santiago del Estero en 1878 era una provincia olvidada por Buenos Aires, un territorio donde la civilización parecía haberse detenido en el tiempo. Las calles de tierra se convertían en lodazales cada vez que llovía, y las construcciones de adobe se desmoronaban bajo el peso del abandono. Pero la verdadera ruina no estaba en sus edificios, sino en sus instituciones. La magistratura santiagueña era un nido de víboras donde cada juez competía por ver quién podía robar más sin ser atrapado. No había caso que no pudiera comprarse, no había sentencia que no estuviera en venta. Los abogados honestos huían de la provincia porque sabían que su integridad no tenía valor en un sistema donde la justicia se subastaba al mejor postor. Santos Guayama había nacido en esas tierras áridas 40 años antes. Su padre le había enseñado a domar potros, a leer las estrellas para orientarse en la pampa infinita, y sobre todo, a mantener la palabra. Para Santos, un hombre sin palabra era menos que nada. Trabajaba como domador y peón de campo, oficios humildes pero dignos que le permitían mantener a su familia. Su esposa, María del Carmen, era una mujer de belleza serena que había convertido su rancho en un hogar. Cosía, cocinaba, cuidaba de sus 3 hijos y nunca se quejaba de la vida dura que llevaban. Eran pobres, sí, pero felices. Santos regresaba cada noche exhausto pero con una sonrisa, porque sabía que su familia lo esperaba con amor genuino. El hermano menor de Santos, llamado Facundo, era el único de la familia que sabía leer y escribir. Había aprendido con un viejo maestro itinerante y soñaba con convertirse en escribano para ayudar a los gauchos analfabetos que perdían sus tierras por no entender los documentos legales. Era un joven idealista que creía que la educación podía cambiar el mundo. Los Guayama poseían un pequeño terreno heredado de su abuelo, apenas unas hectáreas donde criaban algunas cabras y cultivaban lo necesario para sobrevivir. El título de propiedad era viejo, manchado por el tiempo, pero legal. O eso creían ellos.
Porque en Santiago del Estero de 1878, la legalidad era un concepto tan flexible como conveniente para los poderosos. Don Eusebio Rojas era el terrateniente más rico de la zona, un hombre obeso y cruel que había construido su fortuna despojando a los pequeños propietarios de sus tierras. Su método era siempre el mismo: identificaba una propiedad que le interesaba, falsificaba documentos que demostraban que la tierra le pertenecía desde siempre, y luego usaba a los jueces corruptos para legalizar el robo. Cuando Rojas puso sus ojos en las tierras de los Guayama, Santos todavía no sabía que su vida estaba a punto de convertirse en una pesadilla. El terrateniente necesitaba ese terreno porque por allí pasaría un nuevo camino que conectaría con las provincias vecinas, aumentando enormemente el valor de la propiedad. Y lo que don Eusebio Rojas quería, don Eusebio Rojas lo conseguía. Un día de marzo, Santos recibió una citación judicial. Debía presentarse ante el juez Morales para responder por una supuesta deuda que nunca había contraído. Santos no entendía nada, pero acudió confiado porque sabía que era inocente. Ese fue su primer error, creer que la inocencia significaba algo en los tribunales de Santiago del Estero. El juez Bartolomé Morales era un hombre enjuto de ojos fríos que llevaba 20 años en el cargo gracias a su habilidad para servir a los poderosos mientras mantenía una fachada de rectitud. Su despacho apestaba a tabaco barato y sudor rancio. Cuando Santos entró, el juez ni siquiera levantó la vista de los papeles que fingía leer. La acusación era absurda: supuestamente Santos había pedido prestadas 2.000 pesos a don Eusebio Rojas hacía 5 años y nunca los había devuelto. Santos intentó explicar que jamás había pedido dinero prestado a nadie, que ni siquiera conocía personalmente a Rojas. Pero el juez ya tenía su sentencia preparada antes de que Santos abriera la boca. Morales presentó un pagaré con la firma de Santos. Era una falsificación burda, cualquier persona medianamente observadora lo habría notado. Pero el juez declaró el documento válido y dictaminó que Santos debía pagar la deuda inmediatamente o entregar sus tierras como compensación. La trampa estaba perfectamente tendida. Santos salió del juzgado temblando de rabia e impotencia. Sabía que lo estaban robando a plena luz del día, pero no sabía cómo defenderse. Fue entonces cuando su hermano Facundo, el que sabía leer y escribir, decidió ayudarlo. Juntos viajarían a Buenos Aires para denunciar la corrupción ante las autoridades provinciales. Fue una decisión valiente que les costaría todo. Pero antes de que pudieran partir, Facundo fue arrestado. La acusación era aún más ridícula que la anterior: supuestamente había robado un caballo del establo de don Eusebio Rojas. Testigos pagados juraron haberlo visto con el animal. El juez Céspedes, amigo íntimo de Morales, ordenó su encarcelamiento inmediato sin derecho a fianza. Santos corrió a la cárcel donde tenían a su hermano. Lo encontró golpeado, con la cara hinchada y costillas rotas. Los guardias lo habían torturado para que confesara un crimen que no había cometido. Cuando Facundo vio a Santos, lloró como un niño. Le rogó que no los enfrentara, que entregara las tierras y salvara a la familia. Pero Santos todavía creía que podía apelar a una instancia superior. El error de Santos fue subestimar cuán profunda era la red de corrupción. Los 5 jueces principales de Santiago del Estero, Morales, Céspedes, Aguirre, Pacheco y Domínguez, formaban una cofradía criminal perfectamente organizada. Se repartían las ganancias de cada despojo, se cubrían mutuamente las espaldas, y eliminaban a cualquiera que amenazara su sistema. Cuando Santos intentó presentar una denuncia formal ante el juez Aguirre, creyendo ingenuamente que al menos uno de los magistrados sería honesto, firmó su propia sentencia de muerte. Aguirre escuchó pacientemente sus acusaciones, tomó notas detalladas, y le prometió investigar el caso. Santos salió con esperanza. No sabía que Aguirre ya estaba redactando la orden que destruiría su vida. Esa misma noche, mientras Santos dormía junto a su esposa, un grupo de hombres armados irrumpió en su rancho. Lo arrastraron fuera de la cama, lo golpearon frente a su familia aterrorizada, y lo acusaron de intento de asesinato contra don Eusebio Rojas. Supuestamente había intentado envenenar al terrateniente. La evidencia era un frasco con veneno encontrado, casualmente, en su propiedad. Lo encerraron en la misma celda inmunda donde agonizaba su hermano Facundo. Los 2 hermanos se abrazaron llorando, sabiendo que estaban atrapados en una maquinaria de injusticia contra la cual no podían luchar. Las paredes de la celda estaban cubiertas de moho, había ratas por todas partes, y el hedor era insoportable. Pero lo peor no era la celda,
sino saber que sus familias estaban desprotegidas. Durante 3 meses, Santos y Facundo languidecieron en prisión mientras don Eusebio Rojas tomaba posesión de sus tierras. El juez Morales firmó los documentos que legalizaban el despojo. El juez Pacheco rechazó todas las apelaciones presentadas por la esposa de Santos. Y el juez Domínguez ordenó que los prisioneros no recibieran visitas, aislándolos completamente del mundo exterior. Lo que Santos no sabía, lo que lo hubiera vuelto loco de haberlo sabido en ese momento, era lo que estaba sucediendo fuera de su celda. María del Carmen, desesperada por salvar a su esposo, había acudido al juez Céspedes suplicando piedad. Céspedes, un depravado conocido por abusar de las mujeres vulnerables que llegaban a su despacho, le ofreció un trato, libertad para Santos a cambio de su cuerpo. María del Carmen era una mujer devota, católica practicante que nunca había estado con otro hombre que no fuera su esposo. La propuesta la horrorizó, pero el amor por Santos era más fuerte que su pudor. Aceptó, creyendo que salvaría a su familia. Se entregó al juez en el mismo despacho donde se impartía justicia, sobre el escritorio donde se firmaban sentencias, mientras Céspedes reía de su ingenuidad. Pero Céspedes nunca tuvo intención de cumplir su promesa. Después de violar a María del Carmen, la echó de su despacho llamándola prostituta. Ella regresó a su casa destrozada, sucia, con el alma rota en 1000 pedazos. Y cuando finalmente reunió el valor para contarle a Santos lo que había sucedido durante una visita que logró conseguir sobornando a un guardia, algo se quebró irremediablemente dentro del gaucho. Santos escuchó el relato de su esposa sin derramar una lágrima. Su rostro se convirtió en una máscara de piedra mientras ella sollozaba pidiéndole perdón. Él la abrazó, le dijo que no tenía nada que perdonar, que los culpables eran otros. Pero en ese momento, mientras sostenía a su esposa violada entre sus brazos, Santos Guayama dejó de creer en la justicia humana y comenzó a planear su venganza divina. Esa noche, Santos y Facundo hablaron durante horas en susurros. Facundo, siempre el idealista, todavía creía que podían apelar a Buenos Aires, que alguien en la capital se preocuparía por la corrupción en una provincia lejana. Pero Santos ya sabía la verdad, nadie vendría a salvarlos. La justicia oficial había fallado. Solo quedaba la justicia del gaucho, antigua y brutal como la pampa misma. Los hermanos comenzaron a trabajar en su plan de escape. Estudiaron los movimientos de los guardias, identificaron las horas en que la vigilancia era más laxa, y se prepararon física y mentalmente para lo que vendría después. Porque escapar era solo el primer paso. El segundo paso, el que realmente importaba, era cobrar venganza contra los 5 jueces que habían destruido sus vidas. Un guardia llamado Fermín, hombre simple que sentía lástima por los prisioneros, fue la clave de su escape. Santos lo convenció de que ellos eran inocentes, víctimas de una conspiración de los poderosos. No fue difícil, incluso los guardias sabían que los jueces eran corruptos. Fermín aceptó dejar una puerta sin cerrar a cambio de todo el dinero que María del Carmen pudo reunir vendiendo sus pocas pertenencias. La noche del escape llovía torrencialmente. Santos y Facundo se deslizaron por la puerta entreabierta como sombras. No tenían armas, no tenían dinero, no tenían más que su rabia y su determinación. Corrieron bajo la lluvia mientras los relámpagos iluminaban la pampa infinita. Sabían que tenían pocas horas antes de que descubrieran su fuga. Cada segundo contaba. Se refugiaron en el rancho abandonado de un viejo amigo muerto años atrás. Allí encontraron lo que necesitaban, 2 facones oxidados pero afilables, y un viejo trabuco que todavía funcionaba. Santos afiló las hojas durante horas mientras Facundo limpiaba el arma. No hablaban, no necesitaban palabras. Ambos sabían exactamente lo que tenían que hacer. El primer objetivo fue el juez Céspedes, el que había violado a María del Carmen. Santos esperó oculto en las sombras cerca de la casa del juez durante 2 días, observando sus movimientos. Céspedes tenía la costumbre de caminar solo cada mañana hasta su despacho, atravesando un callejón estrecho donde nadie podía verlo. Allí lo esperaría la muerte. Cuando Céspedes entró al callejón aquella mañana de junio, Santos salió de las sombras como un espectro vengador. El juez ni siquiera tuvo tiempo de gritar. El facón de Santos le atravesó el corazón con precisión quirúrgica. Mientras Céspedes se desangraba en el suelo lodoso, Santos se inclinó y le susurró al oído: «Esto es por mi esposa, hijo de puta». Fueron las últimas palabras que el juez escuchó en vida.
El cadáver fue encontrado 2 horas después. La conmoción sacudió a Santiago del Estero. Un juez asesinado en plena calle era algo inaudito. Los otros 4 magistrados se reunieron inmediatamente, asustados. Sabían que tenían enemigos, pero nunca imaginaron que alguien se atrevería a matarlos. Ordenaron protección policial para todos ellos. Fue inútil. Porque Santos no era un asesino común que podía ser intimidado por policías. Era un gaucho criado en la dureza de la pampa, un hombre que sabía rastrear, cazar y matar. Y ahora tenía una misión sagrada: limpiar Santiago del Estero de la plaga de jueces corruptos que la infectaba. No pararía hasta que los 5 estuvieran muertos. El juez Morales, el que había iniciado todo con la falsa acusación de deuda, fue el siguiente. Santos lo encontró en su casa de campo donde se había refugiado creyéndose seguro. Entró por una ventana trasera en mitad de la noche, esquivó a los guardias borrachos, y llegó hasta la habitación donde Morales dormía plácidamente. Lo despertó tapándole la boca con una mano mientras le mostraba el facón con la otra. Morales murió lentamente, más lentamente que Céspedes. Santos quería que sufriera, que sintiera cada segundo de agonía que su hermano Facundo había sentido en aquella celda inmunda. Le cortó primero los dedos uno por uno, los mismos dedos que habían firmado documentos falsos. Luego le cortó la lengua, la misma lengua que había pronunciado sentencias injustas. Solo al final, cuando Morales ya no era más que un amasijo sangriento que suplicaba con los ojos, Santos le dio la muerte misericordiosa. La provincia entró en pánico. 2 jueces muertos en 3 días. Las autoridades trajeron más policías de provincias vecinas, pero Santos era como el viento, invisible e imparable. Conocía cada rincón de Santiago del Estero, cada escondite, cada ruta de escape. Y tenía algo que los policías no tenían: nada que perder. El juez Aguirre, el que había fingido ayudar a Santos solo para traicionarlo, intentó huir hacia Buenos Aires. Santos lo interceptó en el camino. Esta muerte fue más rápida, más eficiente. Un disparo del viejo trabuco en plena frente mientras Aguirre suplicaba por su vida. Santos no sintió piedad. Estos hombres no habían mostrado piedad con su familia. Quedaban 2, el juez Pacheco y el juez Domínguez. Ambos se encerraron juntos en la casa fortificada de Pacheco, rodeados de guardias armados día y noche. Creían que juntos estarían seguros, que Santos no podría contra tantos hombres armados. Pero subestimaban la inteligencia de un gaucho desesperado. Santos esperó pacientemente. Observó la casa durante una semana entera, estudiando cada movimiento de los guardias, cada cambio de turno, cada rutina. Y descubrió el punto débil: el pozo de agua. La casa tenía su propio pozo en el sótano, y la rejilla que lo cubría estaba oxidada. Con esfuerzo suficiente, podía forzarla. Una noche sin luna, Santos bajó por el pozo. El agua helada le llegaba al pecho mientras avanzaba en la oscuridad absoluta, guiándose solo por el tacto. Tardó 2 horas en forzar la rejilla sin hacer ruido. Cuando finalmente entró al sótano de la casa, estaba empapado y tiritando, pero vivo. Los guardias de arriba no habían escuchado nada. Subió las escaleras del sótano como un fantasma. En el primer piso encontró a varios guardias dormidos, exhaustos después de una semana de vigilancia constante. Santos podría haberlos matado a todos, pero no lo hizo. No eran sus enemigos. Eran solo hombres pobres haciendo un trabajo. Su venganza era específica, dirigida únicamente contra los 5 jueces corruptos. Encontró a Pacheco y Domínguez en la biblioteca del segundo piso, bebiendo brandy y discutiendo su situación. Estaban tan concentrados en su conversación que no escucharon cuando Santos abrió la puerta. Solo cuando vieron la figura empapada y amenazante frente a ellos, con el facón brillando en la mano, comprendieron que su hora había llegado. Pacheco intentó alcanzar una pistola que tenía en el escritorio. Santos fue más rápido. El facón se hundió en el cuello del juez, cortando la yugular. Pacheco cayó convulsionando mientras la sangre empapaba los libros de leyes que tanto había prostituido durante su carrera. Murió en menos de 1 minuto, sus ojos vidriosos fijos en el techo. Domínguez, paralizado por el terror, se orinó encima. Intentó ofrecer dinero a Santos, prometió devolverle sus tierras, juró que haría justicia si lo dejaba vivir. Santos lo escuchó en silencio mientras limpiaba la sangre de su facón en las cortinas caras del despacho.
Luego, sin decir palabra, le cortó el cuello con un movimiento rápido y profesional. Domínguez murió aferrándose inútilmente a la herida mientras su vida se escapaba entre sus dedos. Santos salió de la casa de la misma manera que había entrado, por el pozo de agua. Los guardias encontraron los cadáveres una hora después. El grito de horror de quien los descubrió despertó a toda la casa. Pero para entonces, Santos ya estaba lejos, cabalgando en la oscuridad hacia un destino incierto. La noticia del quíntuple asesinato sacudió a toda Argentina. Los periódicos de Buenos Aires dedicaron páginas enteras al caso. Algunos condenaban a Santos como un criminal despiadado que había masacrado a 5 servidores públicos. Otros, conocedores de la corrupción reinante en Santiago del Estero, lo veían como un justiciero que había hecho lo que el sistema se negaba a hacer. Las autoridades provinciales organizaron la cacería humana más grande en la historia de Santiago del Estero. Cientos de hombres armados peinaron la provincia buscando a Santos Guayama. Ofrecieron recompensas enormes por su captura. Pero el gaucho se había evaporado como rocío bajo el sol del mediodía. Lo que pocos sabían era que Santos no estaba huyendo solo. Su hermano Facundo estaba con él, ayudándolo a eludir a los perseguidores. Juntos se movían por la pampa como lobos, durmiendo de día y viajando de noche, alimentándose de lo que cazaban, bebiendo agua de arroyos. Eran hombres de la tierra, y la tierra los protegía. Durante meses, Santos y Facundo vivieron como fugitivos. Los gauchos comunes, los peones, los trabajadores humildes los ayudaban secretamente. Les daban comida, refugio temporal, información sobre los movimientos de la policía. Porque en el fondo, muchos de ellos admiraban a Santos. Había hecho lo que todos ellos soñaban hacer pero no se atrevían, enfrentar a los poderosos. Pero la vida de fugitivo cobra su precio. Facundo enfermó gravemente en el invierno de 1879. La humedad, el frío, las privaciones debilitaron su cuerpo ya maltratado por meses de cárcel y tortura. Santos cuidó de su hermano con devoción, pero sabía que sin medicina adecuada, Facundo moriría. Y no podía llevarlo a un médico sin arriesgar su captura. Una noche, mientras Santos sostenía a su hermano moribundo en sus brazos, Facundo le hizo prometer algo, que se entregaría a las autoridades después de su muerte. Ya cobraste venganza, le dijo con voz débil, ahora salva tu alma. Entrégate, cuenta la verdad, deja que el mundo sepa lo que nos hicieron. Santos lloró pero prometió cumplir el último deseo de su hermano. Facundo murió al amanecer del día siguiente. Santos lo enterró en un lugar secreto de la pampa, bajo un algarrobo solitario. Le rezó aunque ya no creía en Dios, porque su hermano se había creído hasta el final. Luego montó su caballo y cabalgó hacia el pueblo más cercano, dispuesto a cumplir su promesa. Santos se entregó a las autoridades en julio de 1879, 13 meses después de asesinar al último de los 5 jueces. Su rendición fue noticia en todos los periódicos del país. El juicio se convirtió en el evento más importante del año, no solo en Santiago del Estero sino en toda Argentina. Porque todos querían saber, ¿era Santos un criminal o un héroe? El juicio duró 3 meses. La fiscalía presentó evidencia abrumadora de los 5 asesinatos. Santos nunca negó haberlos cometido. Confesó todo con lujo de detalles, sin mostrar arrepentimiento. Pero cuando le tocó el turno de hablar, contó su historia, la corrupción de los jueces, el despojo de sus tierras, la tortura de su hermano, la violación de su esposa. Los testimonios de Santos fueron corroborados por decenas de testigos que se atrevieron finalmente a hablar ahora que los jueces corruptos estaban muertos. Salieron a la luz años de abusos, robos legalizados, sentencias compradas. El juicio dejó de ser sobre Santos y se convirtió en un juicio sobre la corrupción del sistema judicial argentino. La defensa de Santos argumentó que había actuado en legítima defensa de su familia, que el Estado había fallado en protegerlo, que cualquier hombre en su situación habría hecho lo mismo. La fiscalía contraargumentó que nada justificaba tomarse la justicia por mano propia, que Santos era un asesino que debía pagar por sus crímenes sin importar cuáles fueran las circunstancias. El veredicto final fue salomónico y controversial. Santos fue declarado culpable de 5 asesinatos, pero el jurado reconoció circunstancias atenuantes extraordinarias. En lugar de la pena de muerte que pedía la fiscalía, fue sentenciado a 30 años de prisión. La mitad del país celebró, la otra mitad protestó. Nadie quedó completamente satisfecho.
Santos cumplió 20 años de su sentencia antes de ser liberado por buen comportamiento en 1899. Para entonces era un hombre viejo de 60 años, con el cabello completamente blanco y la espalda encorvada. Pero sus ojos todavía tenían ese fuego que había aterrorizado a los jueces corruptos 2 décadas atrás. Cuando salió de prisión, Santos descubrió que el mundo había cambiado. Santiago del Estero tenía nuevos jueces, supuestamente más honestos. Se habían implementado reformas judiciales inspiradas parcialmente por su caso. Su historia se había convertido en leyenda, contada en pulperías y fogones de todo el país. Algunos lo veían como monstruo, otros como santo. María del Carmen había esperado a su esposo durante todos esos años. Envejecida prematuramente por el sufrimiento, pero todavía con amor en su corazón. Sus hijos, ya adultos, recibieron a su padre con lágrimas y abrazos. Le habían devuelto las tierras de la familia después del juicio. No era mucho, pero era suyo. Santos vivió sus últimos años en paz, trabajando la tierra que tanto le había costado recuperar. Nunca habló públicamente sobre los asesinatos. Cuando los periodistas venían a buscarlo, los despachaba con monosílabos. Solo en privado, con su esposa, a veces hablaba de aquellos días oscuros. Y siempre terminaba diciendo lo mismo: haría todo de nuevo si fuera necesario. Murió en 1905 a los 66 años, en su propia cama, rodeado de su familia. Sus últimas palabras fueron para su hermano muerto: ya voy, Facundo. Ya voy. Lo enterraron en el cementerio local, sin pompa ni ceremonia. Pero hasta el día de hoy, gauchos de toda Argentina visitan su tumba para dejarle ofrendas, facones, monedas, botellas de ginebra. Porque Santos Guayama se convirtió en símbolo de algo más grande que él mismo. La historia de Santos Guayama nos deja con preguntas incómodas que todavía resuenan hoy, casi 150 años después. ¿Cuándo es justificable tomar la justicia en manos propias? ¿Qué hace un ciudadano cuando el sistema diseñado para protegerlo se vuelve su peor enemigo? ¿Es Santos un héroe o un villano? La respuesta depende de quien cuente la historia. Lo que es innegable es que su caso expuso la podredumbre del sistema judicial argentino del siglo XIX y forzó reformas que beneficiaron a miles de personas. Los 5 jueces que asesinó eran criminales con toga que habían arruinado innumerables vidas. Pero también es cierto que Santos cruzó una línea que la sociedad civilizada no puede permitir que se cruce sin consecuencias. Hoy, cuando vemos casos de corrupción judicial en nuestros países, cuando vemos a los poderosos comprar sentencias mientras los humildes sufren, es imposible no pensar en Santos Guayama. Su historia nos recuerda que la injusticia sistémica tiene consecuencias, que hay límites a lo que un ser humano puede soportar antes de romperse. Y nos advierte que cuando las instituciones fallan completamente, alguien inevitablemente tomará la justicia en sus propias manos, con resultados siempre trágicos para todos los involucrados.